Muy buenas noches, queridos amigos. Vamos a comenzar puntualmente, ya conforme se vayan conectando las demás personas. Vamos a darle prioridad a la personita Josefina que se nos acaba de conectar. Estamos transmitiendo en Facebook en vivo. Vamos a comenzar el tema del retiro. Muchísimas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Cristian Herrera. Soy agente profesional de seguros y soy el director del Grupo Especializado de Seguros y Fianzas de la Cámara Nacional de Comercio. Voy a hablarles de un tema de suma importancia, que es el tema del retiro. Vamos a hablar de un tema que muy pocas personas estamos haciendo algo al respecto. Los mexicanos en México vivimos de expectativas, en general en América Latina se vive de expectativas que muchas veces son ilusorias. Cuando a las personas les preguntamos ¿qué estás haciendo para ese viejito que llevas dentro? Para tener realmente una vida de júbilo, para realmente tener un retiro digno. Y me dicen, Dios proveerá. Digo, qué bueno, Dios te está proveyendo con la oportunidad de que puedas hacer algo, de que puedas revisar tus finanzas personales. Voy a compartirles pantalla. Ya estamos. La presentación que les estoy dando se llama Garantiza tu retiro hoy para disfrutar un mañana digno. Les comentaba que en México vivimos de expectativas y cuando a las personas les preguntas ¿cómo te ves en tu retiro? ¿Cómo te ves en esos años dorados de júbilo? Y la gente me dice, me veo viajando, me veo disfrutando con mis nietos en la playa. Y les digo, eso es una expectativa. La pregunta es, ¿y qué estás haciendo? Porque lo que estamos viendo definitivamente, desgraciadamente, es que estas son las expectativas, pero la realidad para muchas personas de la tercera edad es muy distinta. La realidad es que muchas personas tienen que seguir trabajando hasta que el cuerpo aguante. Muchas personas tienen a sus hijos, pero sus hijos no están en condiciones de poderlos mantener y de poderles dar, porque también ellos tienen a sus propias familias, tienen sus propios gastos, y eso hace que se vuelva la vida muy triste y muy difícil. Yo creo que a nadie nos gustaría estar en una realidad en la que tengamos que vivir abandono, pobreza, y por qué no decirlo, quizás hasta maltrato. Vamos a seguir, porque tengo muchísima información que compartir con ustedes. De acuerdo a las estadísticas del Consejo Nacional de Población, el 25% de adultos mayores a nivel nacional vive en situación de alta marginación por abandono o a causa de las deficiencias socioeconómicas que presenta el país. Otra estadística, a nivel nacional existen 10.5 millones de personas mayores de 60 años, lo que representa a 9 de cada 100 mexicanos. De este grupo de población, el 82% vive algún grado de pobreza, ya sea económica o alimentaria. Otra más, la realidad de las mujeres es todavía muy compleja, la desigualdad que existe de género. Con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 70% de las mujeres adultas mayores realizan labores domésticas, mientras que el resto se encuentra en situaciones similares a la de los varones. El otro 30% está en situación de altísima marginación. Vamos a revisar la propuesta de reforma al sistema de ahorro para el retiro, que acaba de cocinarse apenas hace poquito el Ejecutivo, acaba de hacer esta propuesta la semana pasada, en este julio del 2020. Por eso es que tenemos que informarnos, estar muy al pendiente de qué es lo que sucede, porque es un tema que nos compete a todos. La propuesta es la siguiente. Se disminuye
de 1,250 semanas mínimas cotizadas a 750 semanas. 1,250 semanas son 25 años, se disminuye a 14.5 años para tener derecho a una pensión garantizada. Las aportaciones patronales se elevan de 5.5 a 13.87% respecto al sueldo del trabajador. Por ejemplo, un empleado que gana 15,000 pesos al mes, su patrón el día de hoy aporta 773 pesos para el SAR. Con esta reforma tendría que aportar al SAR 2,080 pesos. Se espera que con estas medidas el trabajador tenga una tasa de reemplazo de hasta 103% para trabajadores que ganan de 1 a 4 salarios mínimos y de 53% para trabajadores que ganan más de 5 salarios mínimos. Aquí permítanme hacerles una observación. Quisiera aquí poner un poco de mis opiniones. La idea siempre se habla de generar empleos, se habla de que la pobreza no se combate dándole dinero a los pobres, la pobreza se combate dándole empleo a la gente. ¿Quién es el que da empleo? Los empresarios. Los emprendedores que se convierten en empresarios son la fuente de empleos para el país. Pero estamos viendo que desgraciadamente es el rubro más castigado. Desgraciadamente, en este país, a diferencia de muchos otros ahora con la pandemia mundial, con la pandemia del COVID, en muchos países están teniendo incentivos fiscales, en México no. Entonces, ¿a qué vamos? Es apretarle el cuello al empresario, a la persona que genera el empleo. Del 5.5 al 13.87%, prácticamente es el triple lo que ahora tiene que aportar el patrón. Hay que ver de dónde saca el patrón, cómo le hace para poder aportar esto. Se espera que con estas medidas el trabajador tenga una tasa de reemplazo de hasta 103% para trabajadores que ganan de 1 a 4 salarios mínimos y 53% para trabajadores que ganan 5 salarios mínimos. A ver, a mí no sé ustedes, queridos amigos, amigas, a mí no me cuadran las cuentas. Aunque el patrón aporte casi 3 veces más, aún así es el 13.87%, y estos son datos de lo que estuvo en la propuesta de ley. Se espera, así dice el texto, se espera que con estas medidas el trabajador tenga una tasa de reemplazo de hasta 103%. A mí no me cuadran los números. ¿De dónde sale 103% como tasa de reemplazo cuando el aumento que va a aportar el patrón es del 13.87? Y como siempre, a la persona que se esfuerza por ganar mejor, por ganar más, es a la que se le aprieta más el cinturón. Una persona que gane arriba de 5 salarios mínimos solamente va a tener de pensión el 53% de lo que gana el día de hoy. Si gana de 1 a 4 salarios mínimos, puede tener hasta 103% de lo que gana. Mucha gente va a decir, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué quiero ganar más? Si finalmente cuando me retire me van a dar la mitad de lo que gano. Mejor me quedo en 4 salarios mínimos a lo mucho y me van a pagar un poquito más de lo que gano ahora, ya retirado. Es una cuestión de mentalidad, no sé qué opinen ustedes. Hoy en día, ahorrar para nuestro retiro no es un lujo, es una responsabilidad personal. Señoras, señores, queridos amigos, amigas, el día de hoy hay personas que me dicen, es que yo no puedo ahorrar porque no me alcanza. Y digo, ¿y qué te garantiza que te va a alcanzar cuando ya estés viejo? ¿Qué te garantiza que hoy que estás joven, que hoy que puedes hacer las cosas, que hoy que tienes empleo, no puedes ahorrar? ¿Qué te garantiza que más adelante sí? El futuro es incierto. Estamos viendo que a nivel global pueden llegar imprevistos, emergencias, enfermedades que nadie esperaba. Negocios que eran muy prósperos hasta hace poco, gente que tenía bastantes buenos ingresos, de una posición económica muy alta, estamos viendo que los negocios tronaron. Entonces tenemos como una gran responsabilidad personal el dejarnos de endeudar, el dejarnos de gastar todo lo que ganamos y mejor ahorrarlo de manera inteligente. ¿Por qué pensar nuestro retiro desde el día de hoy? Es la pregunta que tienes que hacer. ¿Por qué tengo que pensar en mi retiro desde el día de hoy? Pues nada más y nada menos que por el crecimiento de la esperanza de vida.
La gente estamos viviendo más años. Cada vez es más común que en las familias encontremos que hay gente que rebasa los 90, 95 años. El promedio de la expectativa de vida, la esperanza de vida para el 2050 será de 79 años en promedio. El envejecimiento poblacional de la población de la tercera edad en México se duplicará de aquí al 2050. En 30 años vamos a pasar de ser 13 millones en 2017 a 27 millones para el 2050 de personas de la tercera edad. Por lo tanto, viviremos un mayor número de años en nuestra etapa de retiro. Vamos a vivir más años retirados. La pregunta es, ¿y cómo los vamos a vivir? ¿Estaremos en condiciones de seguir trabajando? Del total de los adultos mayores, el 100%, 26% tiene discapacidad y 36.1% posee alguna limitación, alguna enfermedad, quizá no llega a ser una discapacidad, pero sí tiene alguna limitación. Entonces estamos hablando que el 36.1 y el 26 nos da el 62.1%. ¿Contaremos con la ayuda económica de algún familiar? Esa es otra pregunta. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hermanos tienes? Yo, por ejemplo, soy generación X, soy de 1976 y yo tuve más hermanos. Somos 6 hermanos y yo tengo 2 hijas. Y le preguntas a tus padres cuántos hermanos fueron y en muchas familias te dicen 8, 9, 12. Y lo cierto es que las personas de la generación X estamos teniendo 1 o 2 hijos. 3 ya es inusual. Los millennials en muchos casos no están teniendo hijos. Y los centennials o están teniendo 1 o 2 también. Y los centennials, que son, o la generación Z, que son los nacidos a partir del año 2000, están en la misma situación. ¿Qué está pasando, queridos amigos? La pirámide poblacional se está invirtiendo. Habrá más viejos que jóvenes en un futuro. La pregunta es si vas a contar con alguna ayuda económica de algún familiar. Posiblemente los hijos tengan la intención de ayudar, pero ¿estarán en la posibilidad de destinar una parte de su ingreso para la manutención de los padres? Además de la educación, la mejor herencia que puedes darle a tus hijos, si es que tienes hijos, es tu independencia económica. La pregunta es hacernos preguntas, es abrir nuestra mente y fijarnos realmente en las cuestiones importantes. ¿Tendremos un ingreso que nos permita mantener el nivel de vida que hoy tenemos? La proporción de gente que puede trabajar se va reduciendo conforme aumenta la edad. Chécate este dato. 2 de cada 10 adultos mayores de 80 años continúan económicamente activos. Solamente 2 de cada 10. Esta es una fuente del INEGI y de la CONAPO. Sobre los esquemas de pensión, vamos a hablar, has oído hablar de la ley del 73, de la ley del 97, pon mucha atención en esto. La situación demográfica de México impacta en los esquemas de pensiones, la cantidad de gente que somos y la edad que tenemos. México todavía es un país muy joven, pero estamos envejeciendo y está naciendo menos gente. Entonces eso hace que se impacte la situación demográfica impacte en las pensiones. La dificultad de asegurar un ingreso a las personas porque vamos a vivir más años y son cada vez menos jóvenes y cada vez más viejos. La ley de 1973, que fue de la siguiente manera. El tiempo cotizado eran 500 semanas. El cálculo, el salario promedio para el cálculo de la pensión era el promedio de los últimos 5 años. Duración vitalicia. Y la actualización del dinero se actualiza de manera anual conforme a la inflación. Esta ley solamente está protegiendo al 30.9% de la población económicamente activa. Significa que el otro 70% está con la ley del 97. El monto que paga el gobierno es muy bajo. El promedio nacional por pensiones y jubilaciones fue de 6,801 pesos mensuales por hogar. La ley del 97, que es donde cotiza la mayoría de la generación X y prácticamente todos los millennials, es la siguiente. El tiempo cotizado
ahora subió a 1,250 semanas. O sea, hay que trabajar 1,250 semanas para tener derecho a una pensión. El cálculo ya no es como la del 73, que fue el promedio del salario de los últimos 5 años, sino es el monto ahorrado en la Afore más los rendimientos obtenidos. Pero aquí no se está mencionando y las pérdidas, porque todos sabemos que las Afores están teniendo pérdidas. La duración depende del cálculo inicial de esperanza de vida del asegurado. Ya no es vitalicia, se calcula con base en la esperanza de vida del asegurado y la actualización no se actualiza. El dinero que ahorraste es el dinero que va a haber al final de tu vida laboral y te van a decir, aquí está para tus chicles y tus cacahuatitos. Entonces, la gente que esté cotizando con la Afore, con la ley del 97, lo más seguro es que si no hace un ahorro de manera personal, si no abre un PPR, un plan personal de retiro, va a tener que seguir trabajando de por vida. ¿Cómo planear y prever esta etapa de tu vida? Dale certidumbre a tu futuro y genere el ahorro necesario desde hoy hasta llegar a tu retiro para que vivas esta etapa plenamente. Lo ideal es que desde que empezaste a trabajar comiences a ahorrar para tu retiro. La gente me dice, ¿cuánto tiempo tengo que ahorrar para mi retiro? Desde que trabajas. ¿Y en qué momento? Bueno, es que ya tengo 10, 12, 15 años trabajando. ¿Cuándo sería bueno empezar? Ya. Es que tengo muchas deudas, ¿ok? Las deudas tenemos que irlas saldando. Lo que tienes que hacer es dejar de endeudarte, dejarte de gastar todo lo que ganas, organizarte, dejarte asesorar y empezar con tus aportaciones. Empieza ahora desde hoy. Considera el efecto inflacionario a través del tiempo. Busca herramientas financieras y que la divisa en la que tienes tu dinero no sea pesos. Tienes que buscar que el dinero crezca conforme a la inflación. No pierdas de vista situaciones de la vida que pueden suceder. Hay enfermedades, hay accidentes, hay pandemias, hay muchas situaciones que nos pueden ocurrir y que quizá impidan que lleguemos al retiro incluso. Retirarse de trabajar y mantener el estilo de vida que tuvimos a lo largo de la vida de los años dependerá del ahorro que realicemos durante nuestra etapa productiva y solamente depende de nosotros. No depende de nadie más. No podemos dejarle al gobierno eso, porque si el gobierno es de izquierda, si es de derecha, porque si los chairos y los fifís, por favor, es una cuestión de sentido común. Nadie tiene la responsabilidad de ver por nosotros más que nosotros mismos. Voy a poner un ejemplo de cómo funciona un plan personal de retiro a través de la ley del artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta. Tomando en cuenta que el retiro es a los 65 años, los fondos se entregan libres de impuestos. Tenemos esta ventaja. El ahorro para el retiro es libre de impuestos. Además, lo podemos hacer deducible. Cuando nosotros recibimos ese ahorro, no nos pueden cobrar impuestos porque precisamente fue para el retiro. Y además, lo podemos deducir. Retiros antes de los 65 años se acumulan a los demás ingresos pagando ISR. Claro, cuando la gente retira dinero que dedujo de los impuestos, pues le van a aplicar la máxima tasa impositiva. Pero vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Tenemos aquí a Roberto y a Ana. Roberto tiene un ingreso de 500,000 al año, al igual que Ana. En un cálculo de $500,000 de ingresos en el año, el ISR, la retención que hace el gobierno, es de 98,513 pesos de esos 500,000. Roberto cuenta con un plan personal de retiro, Ana no, y Roberto puede deducir a través de esta por ley, este artículo 151 nos permite deducir el 10% de nuestro ingreso. Entonces, en este caso, el 10% de 500,000 pesos son 50,000. Roberto ahorra, deduce 50,000 pesos al año. ¿Qué significa? Que tiene una devolución anual de 14,473 pesos del impuesto sobre la renta y Ana, cero. Vamos a explicarlo un poquito más a detalle. Si el ingreso de ambos fue de 500,000 pesos, pero Roberto tuvo como deducciones personales esos 50,000 pesos, que es el 10% de su ingreso, y Ana no dedujo nada para su plan personal de retiro, la base gravable, o sea, la utilidad es el dinero que ellos ganaron,
En el caso de Roberto, los impuestos ya no son sobre los 500,000 pesos, son sobre 450,000, porque 50,000 los guarda en su plan personal de retiro. Entonces, a él le baja la tasa impositiva de 98,513 a 84,040. O sea, paga menos impuestos. Ana, que no hizo esa deducción de 50,000 pesos para su retiro, los impuestos no fueron cobrados sobre los 450,000 que Roberto. Le cobraron los impuestos sobre los 500,000 netos. Entonces pagó 98,513. El impuesto retenido en ambos casos fue de 98,513, pero a Roberto se le regresó. Tuvo un saldo a favor de 14,473 pesos. Y Ana no recibió nada de ese dinero que le retuvieron. Además, tenemos que tomar en cuenta que Roberto, al recibir esa devolución, ese saldo a favor de 14,473, tenemos que sumarle los 50,000 que ya se quedaron guardados en su plan. Entonces Roberto ya tiene, si estos 14,473 de devolución no se los gasta y los inyecta a su plan personal de retiro, ganando lo mismo que Ana, ganando 500,000 pesos, Roberto tiene 64,473 pesos anuales en un plan personal que, además de brindarle protección de un seguro, le está generando también rendimientos. Y Ana no está ahorrando nada. ¿Cuál es tu caso? ¿Estás en el caso de este ejemplo de Roberto o estás en este ejemplo, en el caso de Ana, en este ejemplo? ¿En cuál quieres estar o en cuál tendrías que estar? Queridos amigos, mi presentación quiero que sea muy corta, quiero que sea una cuestión de reflexión lo que hagas y que tomes acción. Si no tomamos acción, las buenas intenciones se quedan simplemente en planes, se quedan en sueños, en ilusiones incumplidas. Tenemos que tomar acción. Si estás a tiempo, búscanos, busca asesoría. Esperemos que la gente despierte, que México tenga un mejor futuro, que tengamos una mejor economía y un mejor país. Yo abogo porque mi México querido tenga un mejor futuro, que es lo que hemos vivido en las últimas décadas. Mi nombre es Cristian Herrera, soy asesor financiero, asesor en finanzas personales, especialista en seguros. Los primeros 5 que escaneen este link y me manden su nombre recibirán una asesoría personalizada sin costo. Gracias por estar conectados, gracias por su tiempo. O mándame un WhatsApp, 55 43 81 01 12. Dale pantallazo a esto para que lo puedas tener y con todo gusto voy a estar para asesorarte. Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si tengan alguna pregunta, si tengan algún comentario, alguna duda. Vuelvo a compartir pantalla en unos momentos para quien quiera tener la información. ¿Algún comentario, alguna duda, pregunta, sugerencia? ¿Todo bien? Parece que di una súper presentación entonces. Hola, Xochitl, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Oye, Cris, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, hicimos una reunión con unos compañeros de la secundaria y resulta que yo empecé a trabajar en el 99. Mi seguro social está en el 99. Pero resulta que un compañero comentó que nosotros, en el Cebetis, nos dieron un número social que empezaban a cotizar las semanas en mi caso, desde el 95. Dice él que gracias a eso nosotros todavía tenemos pensión por parte del Seguro Social. ¿Ahí cómo puedo checarlo? Ok, vamos a platicarlo de manera privada. Tengo en el despacho gente que se dedica a esto de las pensiones. Quizá desconozco cuál sea el caso, habrá que revisarlo a fondo, pero hay gente, te voy a poner un ejemplo, hay personas que van a pensionarse con 3,000 pesos al mes, imagínate. Pero resulta que haciendo los cálculos ellos pueden hacer aportaciones al IMSS
por decirte algo, 4 o 5 mil pesos durante 4 o 5 años y su pensión sube a 20 y tantos mil. Wow. Lo cual está genial, ¿estás de acuerdo? Porque aportas unos años y puedes recibir bastante más, pero habría que analizar tu caso específico y con todo gusto te paso el contacto de esas personas, ¿sale? Porque Ok, si gracias. se trata de hacer esa aportación, adelante. Lo que yo estoy manejando y lo que somos especialistas en mi despacho es los planes privados de pensiones, ¿vale? Muy bien. Bueno, hay aquí algunas preguntas en el chat. ¿Por dónde empezar? ¿Puedo tener Afore y plan personal de retiro? Es decir, ambos, claro, no son excluyentes, puedes tener ambos definitivamente y es lo recomendable porque el Afore se está yendo ahorita al 6.5% del ingreso para el Afore. Ahora resulta que va a subir al 13 punto y pico, pero aún así, ¿quién vive con ese dinero? Y aquí estamos viendo que el problema que yo le veo aquí a la ley es que seguimos con que hay que apoyar al pobre y al que gana menos, que no aporte. O sea, para mí esta propuesta de ley está despostillada en el sentido que debería de aportar el trabajador también. El trabajador no está aportando. Entonces, el patrón, como te digo, es al que se le aprieta el cuello siempre. Dice Yolitzma, gracias, Cristian. ¿Cuán importante es empezar nuestro retiro ya? Saludos, por supuesto. Yolitzma, querida colega, claro que sí, tenemos que haber empezado, pero ¿desde hace cuánto? Si no hacemos conciencia, queridos amigos, de que nadie va a mantenerte, nadie tiene la obligación de darte nada y que ya ha cambiado la vida. Antes la gente tenía muchos hijos, eran 10, 12, entre todos te mantenían. Ahora estás con uno o dos, con una situación totalmente distinta y que vete a saber si les va a alcanzar para ellos. ¿Estás de acuerdo? Hay otra pregunta, ¿de dónde puedo tener ese plan personal de retiro? En el banco. En el caso de los planes personales de retiro se contratan en aseguradoras. Se contratan en la industria aseguradora. Los que nosotros ofrecemos son deducibles de impuestos. Haciendo un pequeño resumen, puedes deducir hasta 5 UMAS, unidades de medida y actualización o salarios mínimos, o el 10% de tu ingreso, lo que resulte menor. Si es dinero que de todos modos se va para impuestos, ¿qué prefieres? ¿Dejarlo como estás hasta ahorita, que te lo retengan y ya se vaya para el SAT, o guardarlo en tu plan personal de retiro? Es de lo que se trata. Voy a volverles a compartir pantalla. Voy a dejar un medio minutito la pantalla para quien guste copiar, para quien guste ver los datos. Y sin más por el momento, pues nos despedimos. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Es un placer. La verdad es que en épocas como esta es muy importante contribuir algo de valor para la gente. Es momento que dejemos de gastarnos todo lo que ganamos, es momento que dejemos de vivir con la incertidumbre económica y se presentan muchas oportunidades con las crisis. Sí, efectivamente, hay mucha gente que está perdiendo su trabajo, que hay gente que está perdiendo su negocio, hay gente que está efectivamente económicamente peor de lo que estaban a principios de año, pero hay gente que está generando muchísimo. Hay gente que está en este momento dando servicios que todos necesitamos y que está haciendo la diferencia. Tenemos que ponernos del lado en el que sopla el viento e izar las velas para que nos impulse. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir informando a las personas hasta sin cansancio o a pesar del cansancio. Vamos a estar trabajando porque en este México le quede claro a la gente que tu trabajo es enriquecerte. El mío, el de mi despacho, es que no acabes pobre. ¿Qué cantidad de personas has visto, has conocido que ganaba mucho dinero, que han tenido realmente una vida de abundancia y acaban en la pobreza? Aquí no importa cuánto ganas, sino cuánto conservas. Esa es una máxima que quiero que te quedes en tu radar mental. Estoy para atenderlos, estoy para servirles. Va a estar colgado en el Facebook esta charla, si la quieres compartir, y si no, organizamos otra. Si te gustó, invita a 3, 4 amigos y hacemos estas charlas informativas, porque realmente tenemos que dejar de difundir noticias falsas
y noticias pesimistas. Que si la economía, que si la recesión, que si tantos muertos, que si el 18% de la economía, que si la caída más históricamente más fuerte, etcétera, etcétera. Tenemos que ver realmente qué podemos hacer. Porque hay muchísimo que podemos hacer. Les agradezco mucho su tiempo y que pasen una muy buena noche. Estemos en paz en esta noche de viernes lluviosa, que tengan un excelente fin de semana. Les mando un beso a todos. Gracias.